Sigue la conmoción por las reformas al sistema de salud introducidas por el gobierno a través de la emergencia social. Para este sábado se están programando marchas en las principales ciudades en rechazo a esas decisiones. El presidente Uribe ha comenzado una maratón de reuniones con distintas agremiaciones en busca de acuerdos y en procura de tranquilizar las aguas. Mucha gente se ha pronunciado, pero también hay sectores involucrados que han guardado silencio. Camilo Durán consulta la opinión de la senadora Cecilia López, una especialista en el tema, como economista y como exdirectora de planeación, y además como una de las personas que más venía insistiendo en la delicada situación del área de la salud en Colombia y en la necesidad de tomar decisiones. La senadora López dice que aquí hubo mucha improvisación y explica por qué. Camilo Durán entra al radar. ¿Cuánta gente tiene cobertura de salud en Colombia, senadora? Bueno, hay 10 millones de personas que no tienen, porque hay 17 millones en el régimen contributivo, de los cuales 8 pagan y el resto es su familia. Y hay 24 en el régimen subsidiado. Pero la verdad es que de esos hay 10 millones que tienen carnet, pero no necesariamente servicios. ¿Qué es régimen contributivo y qué es régimen subsidiado? El régimen contributivo, dijo la ley 100, es aquel en que usted paga por su aseguramiento en salud. Usted paga 12.5, es lo que se paga de la nómina, una parte la paga el patrono y otra el trabajador. El régimen subsidiado es el régimen que no pagan, es el régimen para los pobres, que se financia con parte de lo que usted aporta, con un punto de lo que usted aporta, y una cosa que se llama el paripaso del gobierno, o sea, el gobierno debía poner una parte, y con las transferencias que el gobierno hace a los territorios, que ellos pagan parte de la salud de los pobres. Así se paga, pero ¿qué pasa? Primero, no hay empleo formal, o sea, hoy hay muy poca gente que puede aportar para la salud. Segundo, el gobierno no cumplió con la parte que le correspondía. Le debe 6 billones de pesos al sistema para pagarle a los pobres y no crecen los recursos para las regiones. Entonces, ¿esa deuda es nacional o regional, senadora? Pues, en el fondo es nacional. Esto todo que usted nos está contando lo inventó y lo diseñó la ley 100. Sí, la ley 100 diseñó el sistema. ¿En qué falló la ley 100? La ley 100, bueno, falló en que se supuso algo que no pasó. ¿Qué suponía la ley 100? La economía creciendo siempre al 5%. Hoy estamos en ceros. Segundo, el empleo formal creciendo muy rápidamente, cosa que no está pasando. Hoy el grueso del trabajo es el rebusque y ese sistema, los que pagaban la salud debían financiar el resto. La ley siempre veía 7 años para reformar el sistema, Sí, para equilibrarlo. Sí, la ley dijo en el 2000, la ley es del 93, en el 2000 debe haber cobertura universal, todavía no la hemos alcanzado. Y dijo además se deben haber homologado los paquetes, porque es que los pobres, los del régimen subsidiado, reciben el 60% de los servicios que reciben los que pagan por la salud. Al no haber crecido el empleo en la forma en que se previó, ese dinero lo tuvo que asumir el Estado. Y esa deuda hoy vale 6 billones de pesos. Pues debe valer más. Entonces, ¿qué pasó? Surgieron las tutelas avalancha, porque entonces empezó el no pos. El no pos, los cálculos, porque esto es un desastre de cifras, pueden ser del orden de 3 billones de pesos. ¿Qué es el no pos? Lo que la gente del régimen subsidiado, que no le prestaban, por ejemplo, sino los servicios básicos, ponía una tutela cuando necesitaba especialistas o un tratamiento muy sofisticado y se la ganaba, ¿sí? Eso lo tenían que pagar los municipios en el caso de los pobres y el FOSIGA, que es el fondo en el caso del contributivo. Pero lo curioso es que en el caso del contributivo también hay no pos y ahí parece que ha habido mucha corrupción. Medicamentos costosos, cirugías innecesarias, pero el grueso del problema no son los no pos, que es lo que quiere decir el gobierno. El problema es que el gobierno quebró el sistema, porque el presidente Uribe desde que llegó disparó el régimen subsidiado y hoy es las 3/4 partes, o no, perdón, el 50 y pico % de la gente que está en el sistema no paga y solamente casi el 40% paga. Y de esos que pagan, pagan muy pocos. Pero senadora, uno pensaría que de acuerdo a todo lo que usted nos ha contado, lo que hizo el gobierno es sensato en el sentido de hay que resolver este problema porque es un problema que le falta financiamiento, que le falta cubrimiento. ¿En dónde está la reacción que ha producido esta decisión si se supone que es una decisión teóricamente que va de acuerdo a lo que debe ser un gobierno? En la improvisación, en la falta de tener los estudios, en la falta de consultar, y yo he dicho que es improvisado, fue muy improvisado. Eso lo hace irresponsable. ¿Dónde están las cifras? ¿Dónde hicieron la suma? Y fue inhumano, porque es que ponen
al paciente en una situación tan terrible que hoy, me decían los médicos, por primera vez desde hace 20 años están los médicos revueltos. Frena, porque entonces ahora sí los criterios financieros son los importantes, entonces frenan a los médicos y recortan las posibilidades de que las enfermedades graves sean atendidas dentro de un sistema de aseguramiento. ¿Pero no se estaba exagerando en las tutelas, senadora? No, sin duda, esto había que hacerlo, o sea, la reforma, lo que es incomprensible es que este gobierno lleva 7 años y medio, la mitad de la vida de la Ley 100. Llevamos 4 o 5 años diciendo aquí hay que hacerle ajustes, no quisieron hacer caso y a última hora salen con una cosa improvisada. De esta reforma, ¿qué es bueno? ¿Qué es destacable? Primero, el debate. Me parece que lo más importante es que se abrió el debate. Ya los médicos no se van a callar, los economistas no nos vamos a callar, los usuarios no se van a callar, nadie se va a callar. Eso es lo más valioso. ¿Qué es rescatable? Buscar la forma de que haya un paquete. Pero hay que hacer un esquema, hay que sentarse. Yo hablaba hoy con los médicos y los médicos me decían, hay que hacer estudios actuariales, Camila. ¿Dónde están los estudios actuariales? Estudios epidemiológicos, hay que hacer estudios fiscales. Eso no lo improvisa usted en un mes. Pero eso no es cuestión de los médicos, sino de los economistas. Pero es una mezcla, porque usted también tiene que trabajar con los médicos. ¿Cuál es la queja fundamental de los médicos, senador? Que están recortándole la posibilidad de ser médicos. Mire, le voy a dar un solo detalle de estos diablos que están en los decretos. Dice, donde no haya posibilidad de financiar, el médico general debe actuar como ginecólogo o hacerse cargo de la anestesia. Y además le ponen una espada de Damocles que si se salen de un manual, ¿sí?, les ponen multas hasta 25 millones. Eso es poner a la gente a no ejercer su profesión y que la gente se pueda morir. Bueno, y usted como economista, ¿de dónde cree que deben salir los recursos para solucionar este problema? Mire, yo creo que el problema más importante en este momento es decidir, primero, las dos cosas que no ha dicho el gobierno. ¿En qué consiste el POS? O sea, usted no puede salir a armar semejante tierrero como el que han armado, en donde dicen el POS, de forma vaga, va a atender solamente lo básico y lo otro lo pagan con las cesantías, no sé qué, o con un fondo que se acaba a final de año. Eso es irresponsable. Lo primero es que hay que definir cuál es ese POS. No puede ser el máximo porque ¿dónde están los 6 billones? Y lo segundo es que usted no puede financiarlo con el esquema actual. Si usted pone un paquete igual para todo el país, así sea grande o chiquito, usted no puede poner a que una gente pague por eso y otra gente no. Usted pagaría si usted sabe que a su vecino le van a dar lo mismo que a usted, si gratis, ¿no es cierto que no? Esos esquemas básicos hay que financiarlos con impuestos generales. Entonces lo que toca es definir cuál es el paquete y establecer el esquema de financiamiento y ponerle orden al sistema, frenar la CPS, hablar con los médicos, en fin, todo lo demás. ¿Hay algún país que haya podido solucionar adecuadamente el tema de la salud? Mire, el que mejor le va más o menos es a Canadá y hay grandes colas. Brasil tiene un sistema que a mí me parece interesante, el SUS, el sistema único. Tienen también problemas de financiación. Inglaterra, yo fui a Inglaterra, las colas son muy grandes. Nadie, mire, el tema de la salud es el más complejo, por eso es que no se puede manejar tan irresponsablemente. Nadie tiene un esquema perfecto, pero uno sí puede tener, con la experiencia de otros países, algo mucho mejor que lo que tenemos. ¿Por qué escogió el gobierno el sistema de emergencia social? Esa emergencia, ¿cuándo se presentó? Mire, yo creo que lo que pasa fue que les explotó el problema fiscal y ellos creyeron que ese era el lío. O sea, ellos se dieron cuenta que los gobernadores les dijeron, no tenemos con qué pagar el no POS, pero tampoco tenían con qué pagar el régimen subsidiado, porque acuérdense que las transferencias se han recortado. ¿Se acuerdan? Esas son leyes del Congreso. Entonces yo creo que ellos creyeron que poniéndole los impuestos a los cigarrillos y a los licores podían tapar ese hueco. Pero mi impresión es que cuando ellos se metieron ahí se dieron cuenta de todo lo que le hemos dicho a los demás. Hay una crisis en el sector. Sí, el sector no está funcionando, hay gente que tiene carnet y no tiene servicio, la gente no está teniendo la calidad de la atención que toca, hay unas CPS multimillonarias que no han controlado, en fin, y ahí resolvieron improvisar una reforma. ¿En el CISBEN hay colados? Puede haber 9, 10 millones de colados, eso es una sinvergüenzura de este gobierno, me da mucha pena decirlo así, pero si usted tiene en Colombia en el CISBEN 1 y 2, 29 millones de personas, entonces usted no tiene una pobreza del 45%, que dicen los indicadores, sino del 65%. Si tuviéramos una pobreza del 45%, entonces hay 20 millones en el CISBEN 1 y 2. Hay 9 millones de colados, se los hemos dicho al ministro de todas formas. Pero entonces en el CISBEN los que deberían estar, están, pero hay unos que están y no deberían estar. No, con la anuencia del gobierno, porque la gente que puede pagar y no paga queda agradecidísima. Trate de sacar a alguien que esté en el CISBEN y que pudiera pagar, trate. Contrate a una persona, usted que está en el CISBEN y le ofrece un salario superior al mínimo y le dice pague por su salud y yo le pongo la otra parte. No se lo acepta. Este gobierno volvió a mucha gente pedigüeña y convencida de que tiene que vivir a punta. O sea que ese es un problema que tendremos que cargar con él de por vida. No, tienen que arreglarlo. El que entró al CISBEN no puede salir. Es que en este momento no sale, como si usted entra a Familias en Acción, no sale nunca. Eso es un gran error de los programas asistenciales.
tienen que depurar el CISBEN. Lo han venido anunciando, sacan 50 personas, 100 personas. No, son 9 o 10 millones de personas que tienen que sacar del CISBEN a ponerlos a pagar. ¿Y no será que el gobierno quería prohijar este debate y está preparado para que surja este debate y quede como resultado de todo esto lo que el Congreso resuelva? Pues se pasó por la galleta al Congreso. Es que a mí lo que me sorprende de todo esto es la improvisación. Y yo creo que el gobierno subestimó lo que le iba a pasar. En este momento, mire, tiene a todos los médicos encima, tiene a toda la población preocupada, ¿sí? Tiene a los economistas furiosos. Solamente hay uno que vi que está de acuerdo. El resto estamos todos muy preocupados porque, mire, tenemos una situación fiscal grave. Tenemos 4.5 de déficit fiscal del gobierno central. Hay un hueco en la salud. Y el presidente está diciendo que le va a dar la misma salud a todos de los que tienen el régimen contributivo. Y si eso vale 6 billones, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿La ley 100 murió? No, yo creo que la ley 100 hay que ajustarla. Mire, yo creo en el aseguramiento público. Usted comprende, Camilo, que es un riesgo muy alto quitarle el aseguramiento a la gente. O sea, si a mí me da una enfermedad catastrófica, yo prefiero que habiendo pagado 200.000 pesos mensuales, yo el día que me dé un cáncer que vale 150 millones, pues con el seguro me lo pagan. A lo que está sugiriendo el presidente, que es que cuando a uno le da un cáncer, uno vende la casa, saca la cesantía. Eso es un absurdo. Es decir, el aseguramiento público tiene que volver, pero hay que regularlo. Yo creo que hay que replantear el esquema. Hay que poner un pilar básico, pero tiene que poner un esquema de aseguramiento público y dejar un aseguramiento privado arriba. Pero eso necesita números, eso necesita estudios actuariales, eso necesita meses, sino años de trabajo. Conceptualmente es normal y es sano que los ricos paguen un poco la seguridad social de los pobres. No, sin duda, sin duda. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está que hay muy poca gente que está pagando para subsidiar a los pobres. Yo creo que lo que hay que hacer son varios pilares. Una cosa básica de salud, como le digo, pagada por impuestos generales. Al presidente le va a tocar subir los impuestos. Y un pilar de aseguramiento. Pero, senadora, si los países ricos no han podido solucionar el problema de la salud, pero ¿qué podemos esperar los pobres? No, pero no podemos esperar este desorden. O sea, los países ricos no lo han solucionado, pero si usted va a España o va a Francia o a Suecia, usted tiene mejor salud. Todos tienen problemas, probablemente a todos les toca hacer colas, etcétera, pero nadie lo ha resuelto totalmente, pero nadie tiene este desorden que tenemos en este momento. Además, con una cosa, Camilo, estamos gastando mucha plata en salud. Yo no sé cuánto es, no sé si son 6 u 8 puntos del PIB, pero créame que Colombia tiene mucha plata asignada al sector salud. ¿Y cuánto debería ser la proporción de PIB de salud? Pues no sé, hay países que llegan hasta el 10, ¿sí? Pero no estamos tan lejos. El problema no es solamente de plata, es de desorden, de falta de organización y de haber convertido a la salud en un negocio. Esto de haber dejado que las EPS, ese es otro problema que no tocan los decretos. Las EPS no tienen quien las controle, hacen lo que se les da la gana. Y lo que es bueno para la EPS es malo para usted. Entonces, entre menos lo atiendan, más plata tienen las EPS porque no los controla el sistema gubernamental. O sea, un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Pues si Obama lleva un año patinando y aquí en 3 meses creyeron que salvaban la vida. Siendo que hay una cosa adicional, nos volvimos un país de enfermos. Mire, la ley 100, un pecado que se cometió, y este gobierno lleva 8 años que ha podido regularlo. ¿Sabe qué pasó? En vez de tener un sistema de salud, tenemos un sistema de enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay prevención. Entonces usted, que se engordó, en vez de ponerlo a dieta hace 2 años y ponerlo a hacer ejercicio y cuidarle la atención, dejaron que le diera el infarto. La gente que empezó con un cáncer hace 4 años y lo tomaron del pelo en las EPS para no gastar el tema en el médico, hoy se está muriendo de cáncer. Yo tengo el caso de una persona que trabaja conmigo así. Entonces, encima de todo este desorden, usted tiene hoy mucha gente enferma en Colombia. Senadora, muchas gracias. Ha sido un gran placer. Preocupante, muy preocupante esto que dice la senadora. Nos volvimos un país de enfermos. Y en toda esta polémica se habla de cómo tratar las enfermedades, pero no de cómo prevenirlas. Muy grave.